regreso aquí con Sergi, ciudadano del mundo antes que catalán, ¿verdad? Y bueno, decías, sí, justo un valor esencial que es la solidaridad. Recuerdo que algún partido político lo usó como su bandera y no, en realidad yo creo que solamente en el temblor del 85 yo sí percibí que los mexicanos y los defeños podíamos ser solidarios. Yo sí siento que sí nos solidarizamos ante el sufrimiento, ante el dolor, de cualquier manera, o sea, sí hubo apoyo, ¿no? Pero sí está muy olvidado en muchos otros aspectos. Claro, aquí no se trata tanto de valorar cuán solidarios son unas personas que han nacido en un país o en otro o en el mundo, ¿no? Sino más bien que la sociedad potencia la competencia. Ya otra cosa sería, que ahí diríamos, la construcción de cada ser humano. Y ahí está la posibilidad de la libertad y de la transformación, ¿no? No solamente de quedarse en el imaginario mayoritario que pueden dar pues los grandes medios de comunicación, también a veces los partidos políticos, las leyes, etcétera, ¿no? Sino ir a un trabajo, un camino interior, ¿no? Bajar hasta el inframundo, como dirían los junguianos. Bien, esta competencia feroz que vivimos en el capitalismo de tratar de ser el mejor, vender el mejor producto, o ser el mejor especialista en determinado tema, es una guerra real que la ha provocado el capitalismo, que provoca esta competencia. Entonces, ¿en qué grado es un imaginario esta competencia? Y realmente socialmente sí es real esta competencia, ¿no? Si yo ofrezco un mejor servicio de banquetes, pues voy a subir también mi precio y me voy a cotizar mejor y voy a hacer las mejores bodas para cierta zona del país o de la ciudad, ¿no? Es una realidad. La idea, ¿cuál sería? ¿Combatirla o...? Claro, yo diría por puntos. Una cosa es, el imaginario de la construcción que hacemos frente a la vida, ¿no? Nuestros valores, etcétera. Dice real, pues todo es tan real, a ver cómo decirlo, hay cosas objetivas, ¿no? Yo pego aquí un golpe, estoy pegando un golpe en la mesa, pero mi percepción del golpe en la mesa y lo que para mí significa la mesa es mi imaginario, ¿sí? Okay. Es decir, si yo me caigo de un piso, bajaré según la 9,8 metros por segundo, ¿no? Eso, pues, así lo han calculado, yo no lo he comprobado ni lo quiero comprobar, así que me lo prefiero creer, ¿no? A lo que voy es, claro que hay una sociedad competitiva, pero ¿hasta qué punto? Es decir, tú comentas que si uno es más competitivo tendrá mejores clientes, ¿no? La pregunta para mí sería, ¿cuál es lo que te motiva a mejorar tu banquete? Es decir, la competencia es cuando tú estás motivándote porque te estás comparando con el otro, en vez de que tú quieras mejorar tu comida porque quieres dar un mejor servicio, porque eso es lo que te apetece, eso es lo que deseas expresar a través de la comida. La comida es una forma también muy social, ¿no? Y quieres expresar satisfacción de la persona comiendo una comida bien elaborada. ¿Qué es lo que te motiva? Porque aquí iríamos detrás de la motivación, que ahí detrás está el imaginario, las creencias, por ejemplo. Es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? En el descanso, que diferentes maneras está el imaginario, donde nos va nutriendo. Normalmente en los primeros años de infancia estamos creando muchas de nuestras construcciones que irán avanzando en nuestra vida, algunas cuestionándolas, otras no. El tema de nuestra infancia es que absorbemos nuestro contexto que nos rodea, nuestra familia por un lado, la escuela, la cultura en la que nacimos, la sociedad, nuestro contexto más cercano, si quieres, también, o sea, más allá de la escuela y de la familia, y ahí vamos construyendo imaginarios que no cuestionamos y que creemos que eso es lo que tenemos que ser, que se convierte en nuestra identidad. La invitación, el ejercicio es cuestionarse aquellas creencias que uno ni siquiera se da cuenta que son creencias, porque las puede ver, como comentabas, como una realidad. Porque tal y como comentabas, también podríamos decir, claro, es que hay que competir y pisar al otro para poderlo lograr.
siguiendo en tu línea, no digo que tú lo hayas dicho, ¿no? Pero un ejemplo podría ser esa lectura, claro. Pisa tú antes que te pisen los demás. Tu triunfo se valora según el otro, por ejemplo. Es que tienes que sacar la mejor nota de la escuela, en vez de preguntarte qué estás aprendiendo. Precisamente justo ahora que con el tema del fútbol y el mundial, igualmente para ser jugador profesional, yo al menos en México, y yo pienso que en la mayoría de todos los países, pues te vas eliminando porque van escogiendo los entrenadores al mejor centro delantero, y entonces la competencia es feroz, ¿no? Y bueno, hay casos que lesionan a un jugador a propósito, le truncan la carrera, le rompen la rodilla o el tobillo, y hay muchísimos casos así, y entonces también entra este juego de la corrupción, donde le piden dinero al jugador, en fin, pues sí, aún en el deporte, ¿no? Que es algo que te va a ayudar para tener un organismo más sano, pues también ahí está este caso entra esta ferocidad. Claro, pero aquí vamos más allá del deporte, estamos hablando de pues lo que hay detrás de ese deporte. Has dicho fútbol, pero por ejemplo, hablando de imaginarios, el típico lugar de deporte imaginario de corrupción muy habitual en el cine es el boxeo. ¿Cuántas películas hay de boxeo que habla sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, en el imaginario, sobre todo de cine estadounidense de Estados Unidos de América. Entonces, volviendo al tema del imaginario, lo útil es darse cuenta de qué imaginario estamos manejando. Haciéndolo en preguntas más concretas, es, por ejemplo, ¿qué defines tú por ser padre, por ser hijo, con ser amigo, con ser hermano, con ser pareja? Porque esas construcciones no nacen de que un día por la mañana te levantes y digas, yo sé cómo ser hermano porque tuve un sueño, ¿no? Que también puedes haber tenido un sueño, pero sería ya el tema del inconsciente para explorarlo. Pero en cosas concretas, aquello que creemos ser, que hacemos, está muy dictado, influido, en mayor o menor medida según el cuestionamiento, en esas creencias que hemos creído que somos, ¿no? Lo que decíamos, uno es el oficio, uno cree que es la nación donde ha nacido, uno cree que es su estatus social, uno cree que es su color de piel, uno cree que es su religión, uno cree que es su ideología, etcétera, ¿no? Y en realidad somos potencialidades, ¿no? Y la capacidad para ir más allá de lo que creemos que podemos ir. Pero esa misma identidad a veces se convierte a veces en una piel. Pensamos que somos el vestido que llevamos, sin darnos cuenta que igual el vestido, si hablamos de la infancia, lo hicimos para ser aceptado, para ser amado. Porque imagina, si tu padre te dice hay que ir a misa, pues tú no vas a decir que no. Y ya no voy a entrar en la creencia de cada uno, me refiero el para qué estamos haciendo cosas, ¿no? O te dicen, no cojas eso, no agarres eso. Y ya no agarras porque no te regañen. Pero igual ahí creas en tu vida a veces que hay ciertas cosas que te vas a detener, ¿no? Y por ejemplo, si te dice tu madre o tu padre, hay que métete a bañar, ¿no? Hay que ducharse. Entonces, bueno, pues sí, ¿eso cómo sería? Bueno, esos son, pues, bañarse para no hacer olor. El tema no es la norma, es la integración de lo que tú creas, cuando eres más adulto, de cuestionarte lo que tú crees que es necesario o no. Es decir, no por lo que te han dicho o para ser aceptado, porque si tú haces algo por lo que te han dicho, es posible que lo sea para aceptación. A veces puede pasar lo contrario, por oposición. Tópico, en una familia de derechas el hijo sale de izquierda, a la inversa, en una familia de izquierda el hijo sale de derechas, y hablo con el juego así de derechas y izquierdas, jugando con lo simbólico, que es mucho más complejo, ¿no? Que izquierda o derecha, o pobre o rico, ¿no? Pero ahí vamos, es la forma en que reacciones también dependerá de tu lugar en la familia, por ejemplo, lo que tú crees que esperan de ti para ser aceptado. Por ejemplo, en la familia a veces uno acaba siendo o cree que ha de ser la oveja negra para ser aceptado porque eso le dijeron, o le dijeron que siempre vas a ser un fracasado,
Entonces tiene que ser un fracasado, porque así es como lo quieren, ¿no? O cree que así lo querrán, por ejemplo. Pero de la misma manera, ¿no? En la escuela ha de ser de mejores notas. Eso es más importante que lo que aprenda. No importa que igual ni lo aprendas, sino que el día del examen te lo memorices tan bien que sepas responder a todas las preguntas. Ahora, igual al cabo de un día ni te acuerdas de quién era el presidente Benito Juárez. Pero que no importa, porque lo que importa es la calificación. Eso es un tipo de enseñanza, porque habrían otros tipos de enseñanzas, ¿no? Pero ahí está en la integración, el para qué estás haciendo las cosas y a qué estás cumpliendo, ¿no? Y ese imaginario nos da un mapa de viaje de lo que creemos que hemos de hacer. Sergi, y entonces cuestionarse ese mapa. Cuestionarse ese mapa. ¿Tú cómo defines tu misión? Te pregunto específicamente a ti, tu misión en esta vida. ¿Cuánto tiempo te costó descubrirla y qué te hace ser feliz? Yo creo que es un camino. Mi definición a lo que pregunta es caminar. Como decían, por ejemplo, los indígenas, y dicen los indígenas colombianos, caminando la palabra. O sea, transformar, caminar. La realización es mirarte a ti mismo en tu vida y preguntarte si ahora estás haciendo lo que quieres hacer. Y si no lo estás haciendo, pregúntate para qué no lo estás haciendo, qué estás cumpliendo al no hacerlo, o qué no estás cumpliendo al hacerlo, etcétera. Es cuestionarte tu lugar. ¿Cómo puedes cuestionarte? Pues detectas que algo en ti no te sientes bien, no te encuentras cómodo, hay una emoción que surge, por alguna razón igual. Hablando del imaginario, imagina que uno ha hecho todo lo que le han dicho sus padres que tenía que hacer para ser feliz. Por ejemplo, querían que fuera médico porque su padre fue médico. O querían que sea médico porque sus padres no pudieron tener una carrera y creen que médico es la mejor carrera de estatus, ¿no? Hablando. La persona es médico, cobra millones de pesos y no es feliz, por ejemplo. Y no entiende por qué no es feliz. Ha hecho todo lo que tenía que hacer según ese imaginario, pero no es feliz. Por ejemplo, sí, un ejemplo como en cualquier profesión pudiera ser. Sí, pues un ejemplo de profesión, podemos hablar de otra cosa. Tienes familia, siempre te dijeron que tuvieras familia y niños, ¿lo tienes? Como se llama, fue una cosa de tener, pero bueno, como si alguien tuviera algo, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ¿crees que existan hombres y mujeres que a través de tienes que ser madre o tienes que ser padre, o cuando seas padre vas a ver que cumplen esa situación de ser padres o madres para complacer a los familiares o para cumplir con un estatus o con una regla social? ¿Cuántos seres humanos quizá hemos venido bajo una causa así, o quizás somos todos los que venimos bajo causas de ese estilo? Yo creo que la pregunta es a la propia persona. Es decir, a veces la motivación que nos mueve pueden ser variadas y algunas hasta contradictorias. En todo caso es ver a la persona y preguntarle cómo se siente. Si es feliz así y se siente realizado, pues ese es su camino. El tema es cuando la persona siente que algo no funciona a pesar de que hace lo que se suponía que tenía que hacer. Hemos dicho padre-madre, pero puede ser al revés. El ser soltero siempre, porque así podrá ser soltero o soltera, porque así podrá ser libre, y casarse sería una cadena, por ejemplo. Podremos ir a la inversa. Entonces no es tanto lo que hagas, para qué, y si te sientes realizado en eso o no. Es una forma, por ejemplo, de hacer una intervención terapéutica, ¿no? Una terapia, por ejemplo. Cuando alguien llega a una terapia es porque algo de su vida se ha movido. Lo vemos como externo, pero en realidad es lo que nos rebota internamente, lo que nos mueve. Bien, pues tu concepto de autoestima, ¿cómo lo definirías? Bien, es una buena pregunta, porque a menudo he trabajado mucho la autoestima y no he utilizado esa palabra. Cuando, por ejemplo, en una época en mi vida trabajé mucho con adolescentes, no utilizaba la palabra autoestima. Y trabajaba la autoestima, es lo que hacía constantemente, pero nunca la comentaba. ¿Por qué? Porque creo que la autoestima está a diferentes niveles. Es decir, es muy peligroso decir, tengo una alta o baja autoestima. ¿En qué la tienes alta? ¿En qué la tienes baja? Porque hay diferentes aspectos en los que sí puedes creer que tienes una mejor autoestima y en otros aspectos no. Mejor concretar. Más que la palabra autoestima, mejor concretar en qué te crees tú que no eres capaz de hacer. Porque una baja autoestima, por ejemplo, puede ser, es que tengo una baja autoestima y por eso no ligo, ¿no? Pero igual el tema es que tienes dificultades
de expresarte a personas que te gustan, que te atraen, porque igual puede ser que tengas una prohibición, porque creas que si lo haces vas a traicionar a alguien, 1000 cosas. Bien, bueno, pues vamos de nuevo a una pausa. No le cambien, aquí seguimos.